Hola a todos. Quiero explicarles el tema de las citas y las referencias bibliográficas, ¿no? La Universidad Metropolitana se guía por las normas APA. Por lo tanto, vamos a conocer un poco de estas normas. Yo les voy a dar simplemente los ejemplos que más se utilizan cuando estamos realizando las citas dentro del texto y las referencias, y qué es lo que se utiliza o cuáles son las normas para el caso de las referencias. Lo primero que tenemos que entender es que el lenguaje con el que vamos a escribir nuestro trabajo de investigación y el estilo es un lenguaje formal y se redacta en tercera persona. O sea, si nosotros estamos graduándonos en economía o en administración o en contaduría, el lenguaje tiene que ser un lenguaje técnico, adecuado a la especialidad. Por eso, no es conveniente, cuando voy a hacer una definición, ver una cita de un diccionario. Los diccionarios los dejamos para público en general, pero ustedes son especialistas en un área temática y en una especialidad de la ciencia y por lo tanto su lenguaje debe ser formal. Hay que evitar expresiones retóricas o ambiguas en las redacciones. Mucho, muy poco, suficiente, increíble, fantástico. Esas expresiones no son adecuadas en un trabajo de investigación. También hay que evitar el exceso de citas textuales. Yo sé que en el marco teórico vamos a tener muchísimas citas textuales, pero debemos combinarlo con el parafraseo, que ya les vamos a explicar. Y como les dije, redactar en tercera persona. Solamente si queremos dar una opinión, lo hacemos en corchete, es los autores opinan y ponen la opinión. Pero por lo general en el trabajo se debe redactar siempre en tercera persona y evitar opiniones. Las citas cortas. Bueno, ya sabemos la diferencia entre una cita y la referencia. La cita es la que se coloca dentro del texto y pueden ser citas textuales o citas parafraseadas. Las citas textuales son aquellas donde tomamos la idea exactamente como la dijo el autor. Entonces, aquí ponemos que es importante que se respete el uso de esas citas. Cómo se colocan entre comillas, ¿okay? Y al final del texto, al final de las comillas, se coloca el autor, año y la página si la tiene. Si no hay un autor, entonces la institución, como en este caso UPEI. Si no hay autor ni institución, se pone el título del artículo que estemos consultando. Cuando la cita es corta, significa que tiene menos de 40 palabras. Por lo tanto, si yo cuento el número de palabras que hay aquí, hay menos de 40 y por lo tanto es una cita corta. Se incorpora en el texto de esta forma. ¿Okay? O sea que yo estoy escribiendo, es importante que todo trabajo respete el uso de la cita y inmediatamente se coloca la cita textual sin sacarla del texto. Ese no es el caso para la cita larga. La cita larga sí requiere que se saque del texto. Por ejemplo, yo estoy escribiendo, es importante que respetemos el uso de la cita, etc. Y viene una cita de más de 40 palabras. En ese caso, se coloca fuera del texto, sin comillas, ¿okay? Con sangría. Entonces, aquí dice que con una sangría de 5 espacios a ambos márgenes, sin comillas y un espacio entre líneas. O sea que si veníamos escribiendo en 1.5, aquí lo hacemos en un solo espacio. Citas en forma de paráfrasis. El parafraseo significa que yo leo algo y lo expreso en mis palabras, pero sigue siendo la idea de ese alguien a quien yo tomé la idea. Entonces, ellas deben siempre acompañarse del autor y del año, de la fecha en el que se obtuvo la cita. Por ejemplo, este caso. No se coloca entre comillas porque es un parafraseo, pero la cita indica que esta idea no es de usted, es del autor del que usted lo está tomando. Las notas a pie de página no se utilizan en el APA, sino para explicación de contenidos, para complementar una información, para identificar referencias adicionales, para reconocer una colaboración, para dejar constancia del permiso que dio el autor para hacer una cita, ¿okay? O para traducción. Pero no se hace nota de pie de página para referencias bibliográficas. O sea, para un autor que yo consulté, yo voy a poner ahí la información del autor. No, solamente se coloca en estos casos. Ok. Citas de un autor. Yo puedo crear una cita de un autor, pero con énfasis en la fecha, con énfasis en el autor o con énfasis en el contenido. Así yo puedo poner en el 2002, Fernández analizó, y aquí yo estoy haciendo énfasis en la fecha. Puedo hacerlo con el autor.
Fernández 2002 analizó y viene la cita. O puedo poner el texto y al final Fernández 2002, que es énfasis en el contenido. Cuando haces referencias al mismo autor en párrafos inmediatos, tú puedes poner obsid o ibiden. Estas expresiones las pones en los párrafos siguientes, que son parafraseos o citas de del mismo autor. Siempre que estés dentro de una misma página. Si cambias la página, tienes que volver a citar al autor. Cita de dos o más autores. Se colocan los apellidos de todos la primera vez y luego se coloca el apellido del primero y la palabra et al, siempre que sean de dos o más autores. ¿Correcto? Los trabajos con autor institucional son citados con el nombre de la organización, como vimos antes, UPEL, Polar, UCB, o sea, se pone la institución y el año. Autores con el mismo apellido, se debe entonces incluir la inicial del nombre. Solamente si estamos consultando a González Alberto y González Antonio, perdón, en ese caso es más difícil. González Alberto y González Antonio, sí, exacto. Yo coloco la inicial. En este caso es un problema si tenemos el mismo nombre, pero le podemos colocar un subíndice, ya lo vamos a ver. Dos o más autores en la misma cita se coloca como López, 1993, coma, Hernández, 2002, Fernández, 1978. O sea, se colocan los autores con las fechas correspondientes. Autores con libros publicados en diferentes fechas, entonces colocamos así, este es su índice. O sea que los trabajos de López están en el 88, en el 70, pero en el 88 hay un subíndice A y un subíndice B, o sea que emitió o sacó 2 libros más en esa misma fecha. Cita de citas o fuente secundaria, esto lo utilizan mucho ustedes. Ustedes no consultan al autor directamente, sino a alguien que ya trabajó el autor. Entonces lo debemos colocar así. Hernández, citado en López, 1998, realizó un estudio sobre, entonces así ponemos en 1990, Hernández, citado por López, tal cosa. ¿A quién tengo que colocar en las referencias bibliográficas? A López, que fue el que yo consulté. ¿Okay? Citas de comunicaciones personales. Yo puedo hacer una cita de una entrevista personal y la coloco de esta manera y solamente se coloca como cita, no como referencia. Recuérdense que en las referencias es lo que le permite al lector profundizar sobre el tema, pero en una entrevista no puede profundizar, o un correo tampoco, ¿okay? O una conversación telefónica. Pero esta es la forma de colocarlo en la cita. Más sobre citas. En otro idioma, si yo estoy escribiendo en español, la cita debo colocarla en español y a nota de pie de página coloco la traducción. Aquí dice, si se cita el material en el idioma original y la traducción a nota de pie de página. Pero lo que recomienda APA es que si tú estás escribiendo en español, sigas haciendo tu texto y la cita en español, colocando en el idioma original a nota de pie de página. Y es la forma correcta de hacerlo, ¿no? Las citas de cuadros también y gráficos hay que ponerlos al final del cuadro. Por ejemplo, aquí nota tomado del boletín estadístico número tal, oficina tal. Aquí se elabora completo la información debajo del cuadro y se coloca elaboración propia si usted ha hecho alguna modificación de ese cuadro o usted fue el que creó ese cuadro. También opinión de los autores dentro de una cita. Por ejemplo, la Tierra es cuadrada, entonces colocamos corchete, los autores consideran que es redonda. Esto es una opinión de ustedes, pero lo colocan entre corchetes para que sepa el lector que es su opinión. Si ustedes tienen una cita donde hay un error ortográfico, no lo corrigen, simplemente colocan SIC, tal como está, y siguen su cita. Saltos dentro de una cita, pues nosotros tenemos algunas veces citas muy largas, pero que nos interesa una idea del texto. Entonces simplemente colocamos 3 puntos con corchetes o paréntesis, perdón, y 3 puntos. Y así ya le decimos al lector que hay un salto en la cita. Todos consideramos que las citas son importantes. Aquí había una idea que no me interesara y después seguimos, así mismo son utilizadas y continuamos. En las referencias, entonces, ustedes tienen unas normas. Autor, inicial del nombre, año, título del libro, ciudad, editorial. Si es una tesis, hay también sus normas porque colocan
la tesis de doctorado no publicada en la universidad, Si es una entrevista, no se coloca a no ser que sea una revista. Entonces, en este caso, aquí colocamos el autor, el año, mes y día, porque es una revista, el título, entrevista, aquí hay un error de transcripción, entrevista a Cabello, y la revista, número, volumen y la información que corresponde. Por ejemplo, folletines, boletos informativos o referencias audiovisuales también, o fuentes electrónicas. Fíjense ustedes que la fuente electrónica se coloca el libro en línea, la editorial, disponible dónde y el momento en que usted la consultó. De todas maneras, toda esta información, ese es el fin, toda esta información ustedes la tienen en el manual de fases que ustedes tienen en la plataforma, donde tienen todas las referencias de citas, referencias bibliográficas, según las normas APA. Y si no, se buscan directamente el manual APA. Bueno, espero que esta información sea de interés y que sea de ayuda para todos ustedes. Hasta luego.